De un lado están los asesinos, del otro, los templarios. A lo largo de estas narrativas y de estas jornadas históricas, el primer, los asesinos, esta sociedad secreta, toma el control de varios protagonistas a través de la hermandad y que lucha por esta libertad y la autonomía nuestra del individuo. Y se opone completamente al segundo, los templarios, que buscan controlar y entienden que el ser humano no puede regirse por sí mismo. Necesita tener un orden y un control. Y a partir de ahí, la historia se desarrolla sobre todo a través de un mecanismo, de un dispositivo, llámanle como quieran, pero es el Anonymous, que te permite revivir los recuerdos genéticos de sus ancestros. ¿Ya se imaginan? Y es en esta narrativa llena de conflictos éticos, morales, físicos, que Assassin's Creed ha generado un revolcón en la industria de los videojuegos a lo largo de los años, desde la primera historia de la saga. Bienvenidos, Chiva hermanos, Chiva hermanas, Chiva gamers, a este nuevo episodio del podcast de Chivas Esports. Yo soy Lau y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque hay mucho que desglosar, sobre todo con la nueva entrega de Ubisoft. Se mueve cachito con Assassin's Creed Shadows. Hemos recorrido muchos lugares históricos, Egipto, el Renacimiento, hasta llegar al Japón feudal. Y es justamente por eso que estamos en vivo y en directo en la noche de hoy, porque aparte de ustedes, yo nunca estoy sola, nunca, porque están ustedes, Chiva hermanos, Chiva hermanas, Chiva gamers, y el día de hoy voy a tener a mi lado para hablar sobre esta saga que me apasiona tanto también, sobre todo por sus historias. Carlos Cuevas, bienvenido, buenas noches. Usted que es creador de contenido, es un star player y también ya fue, ¿no? Líder de comunidad de Assassin's Creed en Latinoamérica. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido al podcast de Chivas Esports. ¿Cómo te encuentras? Hola Lau, ¿cómo estás? Muy contento de poder estar aquí en este space y pues poder platicar de lo que más nos apasiona contigo y con tu auditorio. Muy contento con la invitación. Hombre, contenta, yo contento el chat de recibirte el día de hoy porque Assassin's Creed, como ya había mencionado en la previa, como ya había dado, ¿no? A la gente esta pequeña intro, es una saga con muchos hilos, muchos conflictos y que llega hasta el Japón feudal con este Assassin's Creed Shadows. Seguramente ya lo jugaste, yo también ya lo jugué y me sorprendió muchísimo muchos aspectos, pero eso es más adelante, porque ustedes que van llegando ahora, bienvenidos al octavo episodio del podcast de Chivas Esports. Y aquí es importante, Carlos, porque Ubisoft se rifó con la entrega del Shadows y también se rifó con un código para sortear entre ustedes oyentes que están aquí con nosotros y que van a participar activamente. Ojo, importante, hay que participar activamente de la discusión, ya sea a través del micrófono y también a través del chat con sus preguntas, porque vamos a estar siempre al pendiente de lo que ustedes estén comentando. Entonces, va a haber un código de Assassin's Creed Shadows para sortear a todos ustedes, Chiva Gamers, al final de esta conversación, porque, Carlos, para empezar, entre entre tantas cosas que involucra el Assassin's Creed como franquicia, porque es uno de los videojuegos más icónicos, ha influenciado mucho en el desarrollo de otras franquicias que se volvieron icónicas, como es el caso de The Witcher, con el tema del mundo abierto sobre todo, pero
brevemente, ¿no? Brevemente, el impacto histórico que ha tenido Assassin's Creed es brutal porque reconstruye de una manera muy precisa las ciudades históricas. Y no sé tú, pero a mí es lo que más me fascina de todo eso, poder reinterpretar estos eventos históricos de la saga. Para ti, ¿cómo vives cuando juegas Assassin's Creed o cuando lo jugaste por primera vez? Cuéntame un poquito cómo fue este impacto y cómo el juego, cómo la saga en general logra tener esta precisión de la reinterpretación histórica. Esa es una muy, muy buena pregunta, Lau, de cómo Ubisoft ha podido tener una recreación de todas esas precisiones históricas. Es una saga que ya recientemente, bueno, en noviembre pasado cumplió 17 años, o sea, en unos 2 años aproximadamente ya estará cumpliendo, bueno, en 2027 va a cumplir 20 años, o sea, eh, yo jugué este juego prácticamente desde el primero, en su salida en 2007. Tenía 25 años por aquel entonces, o sea, no juzguen mi edad en este momento. Eh, y fue algo que a mí me voló la cabeza porque justo es lo que comentas, o sea, si ya jugaron el primer Assassin's Creed, Ujú. recordarán cómo eran las intros cuando Altair está en su caballo y entra por primera vez a las puertas de la ciudad, de Damasco, de Acre y de Sí. Jerusalén. Y para mí en ese momento me voló la cabeza, o sea, era como estar literalmente en esa máquina del Animus, esa máquina ficticia que está en el juego y que sientes que realmente estás viajando al pasado. Y estamos hablando que ya habían otras franquicias como Age of Empires en donde pues Ujú, también recrean la historia y pues juegas también en las ambientaciones de las cruzadas, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de verlo como lo estaba haciendo Ubisoft, un juego en tercera persona donde te dan un motivo para viajar en el tiempo y poder, como ellos dicen, hacer de la historia su patio de recreo. ujú. Y creo que eso es increíble. O sea, desde el primer momento siempre cuidaron ese detalle, desde el primer juego, y ha ido evolucionando a lo largo de los juegos y de los distintos periodos históricos que hemos tenido, hasta el punto que, bueno, ya en 2017 empiezan a tener un concepto llamado Discovery Tour, porque ya era tanta la historia que había dentro de la misma franquicia que a veces resultaba un poco difícil cuando profesores tratando de innovar en sus clases querían usar el juego pues tener que lidiar con ciertas mecánicas como tal de lo normal de cada entrega. Entonces Ujú. deciden hacer un apartado que es exclusivamente para el tema de la educación y haciendo colaboraciones con arqueólogos, con historiadores y con museos. Principalmente estamos hablando de distintos periodos históricos como el del Egipto antiguo, la Grecia clásica o la época, pues la época media eh, temprana, y ahí Ujú. se empieza a hacer unas mecánicas, el Discovery Tour, que pues te permite aprender todo lo bueno que tiene el juego respecto a la historia, de forma que no te distraiga el mismo juego. O sea, ese nivel ha llegado Ubisoft. Sí. Recientemente ahora sus dos últimas entregas han sido, ya no cuentan con esa mecánica, pero siguen ofreciéndote ya apartados que son independientes a lo del juego, ¿no? Entonces, a ese nivel ha llegado Ubi con el tema de la historia. Ujú. Y es impresionante, eh, la precisión de detalles como mencionas, porque yo me acuerdo que en Assassin's Creed Unity, la catedral de Notre Dame fue recreada de una manera tan perfecta, tan meticulosa, que fue una referencia, o sea, sirvió de referencia para los trabajos de restauración en la vida real de la propia catedral después del incendio en 2019. Entonces, este nivel de detalle, aparte de ser innovador, también nos abrió un debate importantísimo sobre qué tanto los videojuegos pueden explorar eventos históricos y recrearlos de una manera tan inmersiva, ¿no? Aparte de que los Assassin's Creed en general y Ubisoft siempre nos entrega la posibilidad de recorrer y de entrar a estos lugares, de vivir estos lugares, sentir también
pero también de interactuar con personajes históricos como Leonardo da Vinci en el Assassin's Creed Sí, sobre, pues, el Renacimiento, que es uno de mis favoritos, pues, de por vida, con Cleopatra, con Napoleón, si no estoy equivocada. Entonces, es una locura, o sea, cómo se trabaja esta parte visual del juego, ¿no? Entonces, entre todos, ¿no? Mencionabas, yo jugué desde el primero. Visualmente y conceptualmente hablando, cuando hablamos de la saga Assassin's Creed, ¿cuál fue para ti el juego que logró recrear con más, pues, no sé, de una manera más perfecta y más fiel, la historia o que más te enganchó en la parte visual? yo creo que en la parte visual, hablando puramente de eso, yo creo que Assassin's Creed Unity es el que para mí se lleva todos los laureles. Es un juego que de verdad, desde el primer momento que lo estás jugando, sientes que estás dentro de la revolución. Es increíble, ¿no? O sea, la ambientación es en la época de la Revolución Francesa, como comentas, la recreación de la Catedral de Notre Dame es de lo más perfecto, pero imagínate, o sea, la catedral era solo uno de los tantos edificios históricos que habían en París en ese entonces. O sea, habían otros edificios también muy importantes, desde el Palacio de Versalles, las Tullerías, y lo recrearon de una forma magistral. Y bueno, es un juego que a pesar de que tuvo por ahí al momento de su lanzamiento un pequeño tropezón, digo, se logró levantar de eso y realmente cuando ves la cantidad de NPCs que están dentro de las calles de París a favor de la revolución o los soldados luchando por ellos, cuando ves la plaza donde están, colocada la guillotina, o sea, es increíble, o sea, tiene creo que un arte hermoso, que a pesar de que ya tiene, va a cumplir 11 años en este noviembre, es un juego que ha envejecido muy bien, o sea, tú lo ves y parece de verdad que es un juego que a lo mejor salió hace 3 4 años, pero ya tiene 11. O sea, visualmente yo creo que es de lo mejor que tiene, Ubi a nivel franquicia. Estoy completamente de acuerdo, o sea, así hablaste con la Biblia en las manos. Sí, 100% estoy de acuerdo también porque nos entregó, pues, personajes icónicos, ¿no? Que luego hablamos sobre eso, porque otro punto que para mí es importante cuando hablamos de Assassin's Creed y cuando jugamos Assassin's Creed y paramos un poquito para reflexionar alrededor de las narrativas, sobre todo, es esta reflexión sobre moralidad también que nos entrega, ¿no? Es algo colateral que tenemos con Assassins, que es sobre todo esta pelea moral entre asesinos y templarios, porque yo siento que a veces se nos plantean algunas preguntas filosóficas sobre control y libertad, que es básicamente el eje central de ambos lados. Entonces, y abordar eso justo en periodos históricos también es importante porque consideramos el contexto histórico y luego tenemos este trasfondo que nos sirve para pensar sobre el control, ¿no? Que de un lado están los asesinos, que es como, pues, control, y el otro no, perdón, libertad, y del otro están los templarios, que es como, pues, el ser humano en realidad no sirve para controlarse, no, para tener autonomía, necesita tener un orden que, pues, que los controle y que los guíe, ¿no? Entonces, para ti, ¿sientes también que esto es una de las premisas y algo, como lo había mencionado, más colateral del juego? Sí, por supuesto. O sea, el conflicto entre asesinos y templarios es, yo creo que también uno de los principales atractivos que tiene la franquicia. Como mencionas, ese control que tiene la orden de los templarios y esa libertad que proclaman los assassins son dos puntos de vista que, pues históricamente también lo hemos tenido en toda nuestra existencia y siempre han habido personas que han abogado por el control, más por la libertad y es un conflicto eterno, es un conflicto que no va a acabar. Y la forma en como yo creo que lo involucraron dentro del juego también me pareció genial, porque creo que eso es algo que también enganchó. O sea,
Yo conozco mucha gente que tiene su lado, obviamente hacia los Assassins, pero también conozco mucha gente que me dice: "Oye, Carlos, a mí me gusta mucho, cómo piensan los templarios, yo creo que debe de haber un control de orden". Y pues, al final no se trata de si estás a favor o en contra de uno, o sea, sino cómo te va atrapando, esa todas esas ideologías, todos esos conflictos, y cómo Ubisoft, lo ha podido mantener a lo largo de los años, dentro del juego. O sea, yo creo que sin Ujú. ese conflicto particular, la franquicia sería muy distinta. Sí, totalmente, porque todas las acciones que tenemos en general en nuestra vida y en todos los universos de videojuegos parte a partir de un conflicto, ¿no? El conflicto es esta parte que detona las misiones, la aventura y todo. Hay que haber conflicto para que se pueda generar todas las narrativas alrededor. Y aquí aprovecho esto para preguntarles a ustedes, oyentes del podcast de Chivas Esports, ¿qué opinan sobre, ustedes son más team asesinos o team templarios? Recordando, y lo digo porque al final del Spaces vamos a sortear un código de Assassin's Creed Shadows by Ubisoft para quien participar activamente de la conversación, ya sea por el micrófono y también por el chat, se vale por los mensajitos en el tweet del podcast. Entonces, ustedes rífense, queremos escucharlos, queremos saber su opinión, porque aparte, Carlos, de todos los conflictos que mencionamos, aparte de todos los escenarios, fuimos a Egipto, a Jerusalén, fuimos al Renacimiento, a la Revolución Americana, pasamos por muchos escenarios, por muchos lugares icónicos, tierras sagradas y demás, hasta llegar al Japón feudal. Pero los escenarios son impresionantes a nivel reproducción, a nivel trabajo visual, pero ¿quién también es icónico? ¿Y quiénes, no? Son los personajes que hemos tenido. Ya habías mencionado a Altair del primer, que obviamente es uno de los favoritos. Y aquí es una pregunta importante porque si el Assassin's Creed 1 es buenísimo, o sea, te atrapa de una manera que puedes pasar 10 horas tranquilamente jugándolo, pero en este caso, o sea, ¿qué hace? Y para la gente que nunca ha jugado Assassin's Creed o que jugó todos o algunos menos el primer, Altair es un personaje que se volvió querido por la comunidad y emblemático por la comunidad por ser lo que era o lo que es un asesino sirio y luego tenemos toda esta jornada del héroe, ¿no? De que se convierte en este líder más, digamos, sabio al momento, porque pues al comienzo si no estoy equivocada, porque hace mucho tiempo jugué el uno, entonces perdóname si por ahí se me van las cabras al monte al momento de recordar algo. Eh, pero al comienzo él era más impulsivo, ¿no? O sea, se veía así eh, es uno de los personajes más profundos de la saga, pero que hace con que su legado haya trascendido a todos los demás Assassins que vinieron después. Mira, Altair para mí es, bueno, tú lo has comentado, de hecho, es de toda la franquicia es mi personaje favorito. Él, obviamente, Ezio Auditore, pero Altair tiene algo en particular, pues él inició todo esto, ¿no? O sea, si estamos hablando de Assassin's Creed, todo comienza con Altair. Él es el assassin por excelencia. Hay un personaje que dentro de la historia crece dentro de la hermandad de asesinos. O sea, él no conoce, a diferencia de otros personajes del juego, no conoce otra forma de vida más que ser un assassin. Entonces yo creo que eso lo hace muy interesante. Y como mencionas, él al inicio del juego comienza, bueno, se vuelve una persona muy soberbia, muy pedante, él sentía que podía hacer todo, era un tipo muy letal dentro de la historia y suceden cosas dentro del juego que pues hacen que caiga, digamos, en desgracia y justamente el primer juego es eso, es como ir su redención, o sea, tiene que pagar por la falta que hizo
y durante la historia él va entendiendo los errores que cometió, empieza a tener un poco más de humildad, a reconocer que falló, que la regó como cualquier otra persona, y entonces es como cuando comienza a ser sabio. Pero hay algo muy interesante con Altair y con Ezio Auditore, que yo creo que es lo que hace que sean para mí dos de los personajes más queridos. Son los personajes de donde literal sabemos de ellos desde cómo nacieron. Un spoiler del 2 recordarás, por ejemplo, en el caso de Ezio, que literal, o sea, tú mueves los brazos y las piernas de Ezio cuando está naciendo, ¿no? Entonces, los ves desde ese momento y los ves hasta el último segundo de su vida. O sea, spoiler, perdónenme si alguien no ha jugado Assassin's Creed 2 o no ha Ujú, jugado los otros juegos, pero bueno, digo, son juegos que ya salieron hace más de 10 años, espero me disculpen, pero bueno, sabemos todo cómo termina la vida de ujú. estos dos personajes, ¿no? Hasta el último segundo. Entonces, yo creo que eso es interesante porque no solamente vemos como la parte buena de ellos, sino vemos también, como te decía, cuando le han regado, cuando se enfadaban, cuando tenían problemas, cómo lidiaban con eso, o sea, el punto de cómo Altair hasta el último segundo protegió a la hermandad. Entonces eso hace que su historia sea muy rica y por ende que sea, pues yo creo que también el favorito de muchos. Los demás Sí. personajes no es que sean malos, pero han salido nada más, digamos, en una entrega, digamos, cuando estábamos en ese periodo de la franquicia donde todo era anual. Entonces como Ujú. que no teníamos mucho tiempo de, a lo mejor, de encariñarnos, pero tanto Altair como Ezio, pues eh, los estuvimos viendo a lo largo como de unos 4 años aproximadamente, ¿no? Entonces, para mí son, junto con Ezio, te digo, son de los personajes favoritos de muchos. Sí, completamente, porque Ezio, por ejemplo, es mi personaje favorito de toda la vida, aparte Te de entiendo. que porque, pues, aparte de que el Renacimiento de por sí ya es mi periodo histórico favorito, todo lo que involucra esta saga, ¿no? De Ezio, de, pues, sobre todo esta misión de venganza familiar, que también es algo que se le reconoce mucho a Ubisoft, que, pues, es algo que pusieron una trama de venganza familiar después de que su familia fue traicionada, fue asesinada, entonces le sigue para la gente que no ha jugado. El 2 le sigue, ¿no? Le sigue a Ezio desde su juventud, sigue durante a lo largo de toda su vida, eh, por un tema meramente de venganza familiar y estamos ambientados en Florencia, ¿no? Él es de una familia, si no estoy equivocada, aristócrata de Florencia y no hay nada más italiano a nivel dramático, a nivel storytelling, que esto de venganza familiar. Entonces, hacer estas conexiones también y respetar la historia local de donde se está ambientando el juego y las características de los personajes que lo hacen propios de este lugar es sin duda alguna una de las cosas que más me fascinan de Assassin's Creed y lo que más me fascinó y me, me hizo encariñar de una manera trascendental con, con Necio Auditore de Firenze, me acuerdo. Y entonces para mí es eso también, ¿no? De todas estas partes personales, de las motivaciones personales y volvemos a lo que estábamos platicando antes, ¿no? Estos conflictos éticos, los conflictos morales de los personajes que hacen con que ellos se vuelvan protagonistas interesantes al final del día, ¿no? Que tienen algo que va a trascender más allá de lo que estamos jugando. Y yo destaco mucho también, Carlos, los personajes femeninos, considerando los años en que han salido Assassin's Creed. Aveline y Cassandra, por ejemplo, son dos personajes que, que también fueran como un parteaguas para la franquicia, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. A Belín yo creo que de hecho es bueno, si no han tenido oportunidad de jugar Assassin's Creed Liberation, dense esa oportunidad. Es un juego relativamente corto, pero que de verdad tiene una historia muy bonita. Y Ujú, Adeline es el primer personaje femenino que tenemos como protagonista del juego.
y es un personaje interesante también, o sea, es una eh, hija de una esclava que pues ahí va teniendo eh, una situación ya a lo largo de por sus 18 años aproximadamente, muere su papá, entonces todo se va desarrollando en torno a eso y como siempre el conflicto, ¿no? De templarios y assassins, pero lo que me va gustando de ya a partir de ese punto en las entregas, Lau, es que ya aquí empezamos un poco más a, como decimos, a cuestionar el credo, porque ya nos damos cuenta que en los primeros juegos como que está muy marcado, ¿no? Los buenos son los assassins y los malos son los templarios. Entonces ya a partir justamente de Liberation como que empezamos a ver esos pequeños matices, ¿no? De que, oye, pues si se supone que son los buenos, no deberían estar haciendo esto, ¿no? O sea, empezamos a ver ya el pragmatismo tanto en la facción de los templarios como de los assassins. Y en el caso de Cassandra, que bueno, Malaka, ¿no? Es yo creo de Sí. el personaje, es un personaje que a mí me gustó muchísimo jugar. Odyssey no es al 100% como mi juego favorito, pero el Mm, personaje de Cassandra es genial. Eh, sí, chicos, si no han jugado Odyssey con Cassandra, jueguen con Cassandra, porque de verdad les va a gustar mucho jugar con ella y creo que de todos los personajes femeninos, o sea, y ya últimamente han habido muchos en la franquicia, yo creo que Cassandra para mí es el top. sí, coincido, estoy de acuerdo, o sea, coincido en todo contigo, firmo, porque, pues, o sea, que y es interesante, tampoco es uno de mis favoritos, pero lo jugué nada más porque te soy muy honesta, porque es en Grecia, en la antigua Sí, Grecia. Entonces, o sea, es una mercenaria espartana. Entonces, todo lo que va a hacer también va a afectar el futuro de Grecia y involucra mitología griega. Entonces, es interesante bajo esta perspectiva y también bajo esta premisa de que Cassandra es una mercenaria espartana. Entonces, ustedes, chat, dense la oportunidad de jugar con ella porque está, está interesante, está interesante. Gerardo dice en el chat, tiene asesinos desde Altair, también es Tina Altair. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Yader también dice, yo quiero participar. ¿Quieres hablar por el microfonito? Yader, cuéntanos cómo, cómo has reaccionado a esta evolución de Assassin's Creed, qué representa el juego para ti, porque, y de nuevo les vuelvo a comentar que al final de estos spaces vamos a estar sorteando, ¿no? Va a haber sorteo de un código de Assassin's Creed Shadows para quien participe activamente, es importante activamente que le sume a la discusión, que esté eh, preguntándonos, haciendo contra a todo lo que estamos diciendo, también se vale, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista, entonces ustedes rífense, ustedes anímense a chatear con nosotros, a hablar con nosotros, porque hay muchísima tela que cortar y ustedes tienen que cómo hacer este redirect a Ubisoft Connect al momento de, pues, de hacer este canjeo de código. Ya es importante también mencionar, pero eso más al rato cuando hagamos este sorteo, porque Carlos, hemos hablado de las ambientaciones, hemos hablado sobre la precisión histórica, pero lo que también hace Assassin's Creed una franquicia importante, única, son sus mecánicas, el sigilo, el parkour, todo esto hace con que le añada un grado de complejidad también al momento de ejecutar y de hacer las misiones que fue disruptivo para la industria de los videojuegos, ¿no? sí, de acuerdo. Imagínate, es 2007 y de pronto tienes a un monje de una hermandad subiendo y escalando tejados en Jerusalén, luego en el Renacimiento y pues de pronto actuando, ¿no? Como un shinobi. Pues eso fue algo 100% disruptivo para el juego. O sea, yo creo que también es como parte de la identidad de la franquicia, el parkour y el Ujú, sigilo, ¿no? Yo creo que han sido, eh,
2 de sus pilares fundamentales, para el juego y que también lo hace único. Ha tenido de pronto, mucha evolución, de pronto, en algunas franquicias se perdía un poquito el sigilo, o a veces el parkour no estaba, tan adecuado a la ambientación, pero lo han mantenido ahí, lo han mejorado en las últimas entregas y, por ejemplo, para mí el parkour, no sé qué piense, tú y el chat, pero para Ujú. mí el parkour, yo creo que por excelencia que hemos tenido ha sido en Assassin's Creed Unity, o sea, escalar Notre Dame, los tejados de París, digo, aparte de que es visualmente muy hermoso, es muy fluido y es muy bonito ver cómo está Arno Dorian, el personaje, haciendo todas estas mecánicas, es impresionante. Sí, completamente. Y antes de seguirte esta línea de raciocinio, mira lo que pusieron en el chat. Escucha esto, escucha esto. Puso, Libes puso, hacer Okey, contra. Bueno, Cassandra es un personaje sobrevalorado, dice. okey. No. ¿Qué pasó? Necesito que me expliques ahora mismo el por qué. Quiero argumentos en Buen mi libro. mesa hasta el final de este Spaces. ¿Por qué sobrevalorado Libes? ¿Qué pasó? Mocorísimo también comenta que Unity con Arno Dorian, ya que es el que más jugué de niño. Que te mando un saludo también, Libes. Y ya Saludos, de, liber ¿sí? Luego llegaremos al Assassin's Creed Shadows, luego vamos a hablar de la nueva entrega de Ubisoft, porque regresando un poquito a lo que mencionabas, Carlos, sobre las mecánicas, el hecho de que Assassin's Creed tuvo esta progresión, esta entrada en el mundo abierto, ¿lo ves como una tendencia natural del juego si comparamos con las primeras y hasta llegar a este punto de empezar definitivamente a explorar el mundo abierto? Mira, sí, yo creo que el RPG era la parte natural de la franquicia. A mí personalmente me gustaba un poco más cuando era el mundo abierto en sandbox, o sea, en 2017, para los que no han jugado toda los juegos de la franquicia, en 2015 tuvimos el último juego de mundo abierto, pero de sandbox. Después se pasa a lo que ya conocemos de las últimas entregas, que es el RPG. En ese caso, yo creo que el mundo abierto, por el tipo de juego, ya veníamos como muy acostumbrados, ¿no? Ya juegos como Rockstar, con los Grand Theft Auto, que ya nos habían acostumbrado a esas mecánicas, creo que fueron los primeros en hacerlo. Yo creo que lo natural era eso. Sin embargo, yo creo que, algo que, por ejemplo, muchos fans, pues, hemos estado como pidiendo, ¿no? Es tratar de regresar un poquito a cómo eran en los primeros juegos. Y bueno, algo que se ha hablado mucho es de que, bueno, ya hablaremos ahorita de Shadows, pero Shadows va a ser el último juego que va a tener como la mecánica de RPG para volver un poco más a lo que era antes con las siguientes entregas, que va a ser un poco más, digamos, sigue siendo mundo abierto, pero va a ser un poco más lineal, ¿no? Va a ser como un sandbox. Entonces, eh, es parte, yo creo, de lo que una franquicia ha hecho ya, pues, por 17 años, ¿no? De cómo vas evolucionando también todo eso, ¿no? Así como han evolucionado con el parkour y con el sigilo, el mundo abierto, es parte también, yo creo, de ese ADN que a lo largo de los años, pues, ha ido también, ha sido muy cambiante y muy vivo. Sí, mencionabas, que, pues, también GTA tomó como inspiración a Assassin's en este sentido, pero otras franquicias muy grandes y muy queridas, como creo que fue el Wild Hunt de The Witcher, también tomó como inspiración toda esta parte de mundo abierto de Assassin's Creed, Red Dead Redemption también, me acuerdo, sobre todo en el caso de The Witcher, las interacciones con los NPCs y el hecho de que, pues, Assassin's te permite también tener este mundo abierto y al mismo tiempo elegir el personaje jugable que vas a querer hacer la campaña, es algo que premia y reconoce de alguna manera, ¿no? Esta inteligencia de su jugador de no sé, de hacer sus propias estrategias y poder explorar por sí mismo todo lo que esta ambientación te ofrece. Sí, es interesante todo el tema del RPG, porque digamos que
el fandom ha estado, hay gente que ama el RPG, fans que pues empezaron a jugar Assassin's Creed a partir de que estaban estas mecánicas, y hay una base de pronto de jugadores un poco más veteranos que pues están o se acostumbraron igual por años a jugarlo como era el sandbox y pues estaba ahí como que el debate, ¿no? Oye, pues queremos lo de antes o hay que entender los tiempos, porque justo como comentas, también The Witcher 3, yo creo que fue también, hay un antes y después, yo creo que en todos los juegos de tercera persona que te cuentan historias como la misma franquicia y Assassin's Creed, y de pronto, empieza a ver esta evolución, ¿no? Esa tendencia hacia el RPG, a elegir a tu personaje, cómo quieres, la exploración, todo ya más personalizable. De pronto, algunas cosas como que empezaban a chocar un poco con la narrativa del juego, ¿no? Que creo que ahí fue lo que, pues, a muchos fans, pues, empezaron a comentar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un momento de Odyssey, pues el tema de la toma de decisiones en Odyssey que se sentía un poco fuera del contexto pues de lo que era la narrativa en general de Assassin's Creed. El hecho de que, bueno, pues si tú estás en el Animus y el Animus te proyecta la historia o te proyecta recuerdos históricos, no puedes tomar decisiones de algo que ya fue o que ya estaba establecido. Pero sin embargo, ahí Ubi buscó la forma ya de sortear esa parte. Hay unas mecánicas, si quieres, ahorita más adelante las platicamos de Shadows, que también están bastante interesantes. Y un dato nada más, así como para comentar aquí con tu chat, es que, bueno, el creador como tal de Assassin's Creed, Patrice Désilets, pues fue una persona que dejó Ubi hace como 10 años, él ya tiene su propio estudio de videojuegos y le va muy bien. Y en una entrevista que le hicieron, pues le preguntaron: "Oye, ¿qué opinas de todos los cambios que, pues, ha tenido la franquicia?", ¿no? Obviamente, Patrice siempre ha visto todo lo que es Assassin's Creed como su bebé, ¿no? Siempre lo menciona de esa forma. Y Sí. él ha sido muy claro, o sea, él dice: "Oye, ¿y tú crees que el RPG tú hubieras tomado la decisión de hacer RPG?". Y él no lo duda, dice: "Sí, por supuesto", o sea, esa era la evolución de la franquicia. O sea, entonces, muchos es muy curioso que el mismo creador del juego que nos dio los primeros, él mismo lo está diciendo, o sea, yo sé que a lo mejor no sé qué tan distinto lo hubiera hecho o qué tan Ujú, exacto, pero vaya, este RPG que estamos viviendo, pues, era parte del proceso, ¿no? ujú. Sí, sí, completamente. Y qué bueno que mencionas también las mecánicas del Shadows, pero antes de desaguar, ¿no? De hacer este desagüe en el Japón feudal, hay muchas interacciones en el chat y eso me gusta, hay mucho debate, hay muchas consideraciones, porque dice Rick que empezó a jugar Assassin's Creed, que le recomendaron que empezara con Assassin's Creed Valhalla y que lo empezó y pregunta que será la mejor entrega para iniciar o se espera a Shadows. ¿Qué recomiendas? Mira, los últimos juegos están diseñados para que no tengas que jugar, en un orden como tal, ¿no? Tú puedes Ujú, jugar Odyssey, Valhalla, Mirage o Shadows, que son los últimos 4 juegos, los puedes jugar en el orden distinto. No vas a tener los vas a poder entender. Mi recomendación, porque a mí de verdad que Shadows, yo creo que ujú, es lo mejor que ha salido en los últimos años de Assassin's Creed. O sea, en general, yo creo que Ubisoft ha hecho uno de los mejores juegos en los últimos años, ya hablando fuera incluso de Assassin's Creed. Entonces, ujú. tengo ahorita el hype todavía por Shadows, entonces yo te diría Shadows, o sea, si quieres un buen sigilo, una buena ambientación, una muy buena historia, digo, todos los Assassin's Creed lo tienen, pero de verdad, este Shadows no pueden dejar de pasarlo, jugar. Ya, ahora que mencionaste Shadows y que también lo jugué y sigo con el mismo hype y me volví a hypear escuchándote, hablemos entonces de la nueva entrega de Ubisoft de Assassin's Creed Shadows que salió hace semana y cachito, semana y media prox, el 20 de marzo, y fue el primer Assassin's Creed y fue eso lo que más me fascinó entre tantas cosas, que fue el primer Assassin's Creed
cuyo personaje jugable, que es Yasuk, es un personaje histórico que realmente existió en la vida real, a pesar de algunas imprecisiones, algunas fallas históricas por contar su verdadero origen, ¿no? Pero se sabe que fue el primer y único samurái negro que se tiene registro en la historia. Ah, hablemos un poquito sobre esto, ¿no? O sea, para ti, ¿cuáles son estos elementos que convierten al Shadows en, como mencionaste, una de las mejores entregas? Sí, mira, el tema, bueno, vamos con los protagonistas primero, porque eh, como mencionas, ¿no? Más allá de las imprecisiones, hubo en todos estos meses, creo que más allá de que les guste o no, o hayan jugado Assassin's Creed, se habrán enterado de que pues había mucha polémica en torno a Yasuke, que si existió, no existió, que si en Japón se enfadaron por poner a un personaje así. Digo, tú sabes que las redes son muy dadas a eso, Sí. ¿no? A estar hablando de, a veces, hasta de lo que piensan que se habla y no se habla. Entonces, ya es que, como dices, es un personaje que lo único que se sabe de él es que Ujú. existió y no se sabe nada más. Se sabe que llegó a Japón y que estuvo al servicio de otro personaje que sale ahí, que se llama Oda Nobunaga. Pero pues no tenemos como más datos de él. Pero sin embargo, sirve de pretexto, porque eso es algo que hace siempre Ubisoft con toda la franquicia de Assassin's Creed. Pues dices, oye, tenemos un personaje que pues tenemos conocimiento de que pues por lo menos le sirvió a un señor, no sabemos si le hicieron su ceremonia como samurái o no, pero pues podemos usarlo. Y te voy a decir algo, o sea, yo sí tenía un poquito mis dudas con él, pero cuando terminé el juego, me di cuenta que el peso que le dieron a él en la historia, o sea, si hubieran puesto nada más a Yasuke como personaje de Assassin's Creed Shadows, a mí me hubiera encantado. O sea, porque realmente él hace muchas cosas en el juego, o el papel que tiene dentro de la historia principal, muy, muy interesante, y está muy, muy bien planteado. Tenemos también a otro personaje, un personaje femenino, a Naoe, una shinobi. Obviamente, yo desde el inicio del juego dije, bueno, yo quiero jugar con Naoe, porque Naoe es como la que tiene las skills más parecidas a lo que es un assassin, el sigilo, eh, estar columpiándose, haciendo parkour y demás, que es un personajazo también, pero la dualidad que hacen estos dos es impresionante. Yo ahorita que me dices que tuviste oportunidad de jugarlo, yo no sé si te pasaba que de pronto, no sé si jugabas más con uno o con otro. Yo jugaba un poco más con Aoe, por terminar un poco más la historia, pero disfrutaba mucho jugar con Yasuke. Entonces, eh, es increíble la historia de estos dos. O sea, entonces ya solamente por la historia de Yasuke y de Naoe, eh, merece la pena ya jugar el juego. No estamos entrando todavía en las mecánicas. Justo, porque, y ¿sabes qué? Yo desde el comienzo hablé mal el nombre del protagonista. Es tremendo, es tremendo. Yo también jugué más con Naoi, porque pues es más ágil para los combates, sobre todo, y para escalar y demás. Mientras que pues ya es que es como más de armadura, ¿no? Más de tanquearse. A mí he estado jugando más con ella, pero algo también, y el por qué se llama Shadows, es porque la luminosidad es algo crucial para el Shadows. Puedes crear sombras, puedes como manipular el escenario y jugar con el escenario que tienes a tu alrededor para convertir eso en una ventaja. Y sabes otra cosa que a mí me volvió loco, o sea, me explotó la cabeza el hecho de que las estaciones del año impactan directamente en tu jugabilidad, ¿no? Por ejemplo, la gente que todavía no lo ha jugado, pero ya spoileando, las estaciones del año, el paso de las estaciones te va a condicionar en muchos aspectos. Cuando es verano y primavera, como hay más plantas, puedes esconderte de una manera más sencilla. Cuando es invierno y es otoño, obviamente esto va a morir y no vas a tener muchos escondites y el agua en el invierno va a estar congelada y no te vas a poder meter en ella. Entonces, todos estos detalles hicieron con que mi cabeza literal fue como Sí. ¡boom! Me encantó, me encantó. Sí, tiene mecánicas. El cambio de estaciones para mí es algo genial, porque aparte
No sé cuál es mi estación favorita, todavía me estoy debatiendo entre otoño e invierno, porque, en esas 2 estaciones, para mí en particular, es donde más hermoso se ve el juego. Si tienen oportunidad, vean videos en YouTube de cómo se ve en PC con una 5090, es impresionante. O sea, visualmente es de lo más hermoso que he visto a nivel gaming. Y te hablaba, Lau, hace rato de las mecánicas o, por ejemplo, de cómo ya varios fans, y ahí también yo creo que me incluyo en ese tema de los que estamos como más apegados al lore de la franquicia, de cómo a veces como que nos saltaba un poco el ojo cuando teníamos de pronto en el juego tomas de decisiones y lo que te explicaba hace rato del Animus. Ahora lo que hizo Ubisoft, entendiendo que también, pues sí es cierto ese tema, y para no dejar de lado al fandom nuevo que vino con las entregas anteriores, Shadows tiene, entre todas las cosas que puedes personalizar, tú puedes también jugar en el modo canon, que en el modo canon quiere decir que no vas a tener toma de decisiones, es la historia puramente del juego, como digamos que para la franquicia es. O sea, que hay de pronto hay momentos en donde si no tienes ese modo, tú puedes decidir si un personaje muere o vive, o puedes tener romances con otros personajes, con otros NPCs ahí como parte de la historia, pero que no necesariamente, digamos, dentro del universo de Assassin's Creed sucedieron. Entonces, si tú no quieres nada de eso y tú quieres lo puramente histórico, lo puedes hacer. También hablando del sigilo, tú puedes personalizar el sigilo, que eso es algo que también a mí me encanta, porque como mencionábamos, el sigilo, pues es creo que una de la columna vertebral de la franquicia, y ahora puedes hacer que el sigilo sea brutal, o sea, que el más mínimo movimiento que hagas te detecten, puedes jugar mucho con la luz, ya puedes, o sea, si estás junto a una vela, te puede detectar más fácil el enemigo, entonces tú tienes que buscar la forma en cómo se apague. También te puedes arrastrar. Ya no solamente es el hecho de que estés agachado y te estés moviendo, sino que te puedes agachar también. O sea, son muchas innovaciones que tiene el juego dentro de la franquicia que pues va haciendo que no solamente sea más más interesante, sino hasta más disfrutable con todo esto. Y lo de las mecánicas también de la estación, para complementar un poco lo que decías, también influye mucho, por ejemplo, hay enemigos que te dicen que solamente atacan ciertas aldeas durante cierta estación del año. O sea, entonces, si de pronto tú tienes a unos objetivos que nada más están en cierta zona durante el invierno, solo en esa estación del año puedes ir tras ellos, porque en las otras estaciones no los vas a ver. Entonces, es algo de verdad muy padre lo que ha hecho Ubisoft con Shadows, que de verdad yo se los recomiendo, chicos, antes de que jueguen. O sea, si no han tenido oportunidad de jugar otro Assassin's Creed, empiecen con Shadows, no se van a desviar tanto ahorita de la historia. Y si no han tenido todavía la oportunidad o están teniendo sus dudas con Shadows, aprovechenlo, es el momento. Es verdad, porque no hay nada más hermoso que descubrir el juego por sí mismo y tener su propia opinión sobre, ¿no? Porque hemos leído muchísimas cosas, vi muchísimos reviews sobre el juego también, pero cuando me metí a jugar fue, wow, fue un impacto tremendo, o sea, fue un impacto absurdo. Entonces, yo también les recomiendo muchísimo jugar Assassin's Creed Shadows. Yo estoy jugando más con Naue, entonces, porque pregunta Gerardo qué es mejor jugar Shadows con Yasuki o con Naue. Yo estoy jugando con ella, pero Carlos, ¿tú qué recomiendas también? Como mencionabas antes, estaba jugando más con ella por las misiones, porque también es algo importante, ¿no? Eso de que a pesar de que tengamos a dos protagonistas, cada uno tiene sus misiones particulares, pero comparten armas, entonces es como, ¿es más de una decisión del jugador con quién quiere jugar? ¿O cuál es la recomendación? ¿Es seguir con ella hasta, porque pues también es más ágil para combate? ¿Qué le hace uno cuando juega Shadows? Mira, yo como les comentaba, estoy jugando con AVE. A mí yo creo que a lo mejor algo de que me hubiera gustado dentro del juego, haciendo un feedback, es que a lo mejor a Yasuke le hubieran dado la misma skill o que los personajes tuvieran las mismas skill. Yo el tema de que juego con AOE, como les comentaba, no es
el personaje del sigilo es el personaje que tiene su gancho y se puede columpiar en los castillos. Y si han jugado un poquito Shadows o han visto gameplays, verán que las atalayas, que son estas zonas en donde haces una sincronización y revelas parte del mapa en el juego, están en los castillos, o tienes que escalar o tienes que hacer muchas cosas. Y obviamente esos también son puntos de acceso rápidos. Entonces, si tú le quieres ir avanzando dentro de la historia, pues obviamente lo vas a poder hacer mejor con AOE porque es la única que puede hacer estas actividades. Ya es que sirve para que si quieres desvivir personas, enemigos y de la forma más brutal e impresionante, te puedes plantear en uno de los miles de castillos que hay en el juego y acabar con todos. Es espectacular. Pero si tienes a lo mejor pequeña desventaja que no puedes hacer mucho en el tema de la exploración, que de hecho eso es algo que yo les recomiendo. O sea, aparte lo van a disfrutar porque los paisajes son hermosos. Tómense mucho tiempo para explorar y lo van a poder hacer más rápido con AOE. Ustedes, boli en mano para anotar las recomendaciones. Yo algunas cosas no las tenía contempladas. Muchas gracias, lo voy a aplicar. Uno siempre aprende, siempre, siempre, siempre. Y antes de encaminarnos también para el final de esta charla, les recuerdo que todos ustedes que están comentando en el chat, si alguien quiere hacer algún comentario en el micrófono, píquele al microfonito del Spaces que está en el cantito inferior izquierdo para que se les dé el permiso de hablar. Pero los que están comentando desde el comienzo en el chat, les recuerdo que ustedes están participando por el código de Assassin's Creed Shadows para computadora by Ubisoft. Y para ello, aparte de comentar, ustedes tienen que estar siguiendo la cuenta claramente de Chivas Esports y de Ubisoft también. Y pues al momento de canjear el código, la persona, el suertudo o suertuda que se va a llevar este juegazo, tiene que hacer login, ¿no? En Ubisoft Connect. Entonces, son los requisitos, son las variables y al ratito ya me informan que están haciendo el sorteo. Entonces, ustedes que estuvieron participando activamente en el chat, siguen a eSports Chivas y también a Ubisoft Latam, ya están participando por el código de Assassin's Creed Shadows. Porque, a ver, ya, Carlos, ya hay mucha gente comentando en el chat y eso a mí me encanta. A mí me encanta. Porque comenta Mario también que fue Origin su Assassin's Creed favorito. Y Libes de nuevo comenta que, ojo, nos equivocamos, al parecer, porque me dice que no es el primer personaje histórico protagonista, porque fue Anastasia Romanov. Se nos olvidó este detalle. Eh, no recuerdo bien el juego, pero no dudo de que nuestro amigo Libes pueda tener razón. Ahorita estoy aquí también leyendo Ujú. un poquito del chat, pero el primer protagonista jugable fue Anastasia Romanoff. No recuerdo exactamente en qué juego sale. No Eh, recuerdo si fue en el de Rusia, en el sí. Assassin's Creed Chronicles, Ujú. posiblemente, pero pues creo no lo teníamos ahí tanto como un protagonista como tal. Sí hemos tenido personajes jugables a lo largo de la franquicia, pero como tal, un protagonista anunciado 100% como personaje histórico, ha sido hasta ahora Yasuke. Pero sí, estoy seguro que también Anastasia Romanoff haya estado ahí. Sí, porque sí estuvo en el de Rusia, pues por todo el tema bolchevique también, porque a veces también mi memoria me traiciona un Sí, poquito. Mocorísimo también comenta, ¿cuál Assassin's Creed crees que el que debo jugar sí o sí, que sería el mejor en todo? eh, no es uno, son tres, pero los puedes considerar como uno. Todo lo que es Ezio Collection. De hecho, lo venden así, puedes descargar eh, el juego, que es digamos, cuando hicieron los tres juegos de Ezio Auditore
en un solo pack para la generación de PS4 y Xbox One. Ezio Collection, yo creo que lo debes aprovechar y no es un juego que ahorita esté muy caro, así que todavía es una gran oportunidad que puedas jugarlo. Con eso Muy se bien. hacen todos fans de la franquicia. Sí. Yo, myself included, es mi favorito de toda la vida y yo me peleo con cualquiera Sí, para defender eso porque es impresionante, de verdad, es una precisión que en este momento me encantó, se me hizo encariñarme muy rápido con el juego a sí. pesar de todo, entonces ya es como no me importa nada, es con con eso. Porque Carlos, ahora vi que nos pasamos del tiempo porque tenemos mucha cosa que hablar sobre Assassin's Creed y Adelante. me comentan, mi buen Nico me comenta por interno, me sopla al oído que el sorteo se hará con todos los nombrecitos, porque hay que checar los requisitos de todos ustedes que estuvieron participando activamente en el chat, que siguen la cuenta de Chivas Esports y también de Ubisoft para hacer este sorteo de Assassin's Creed Shadows. Pero mientras tanto, Carlos, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. De hecho, podríamos estar aquí 2 horas hablando sobre Assassin's Creed y nos faltaría tiempo porque es mucha cosa. Pero de momento, muchísimas gracias por sumarte a este podcast de Chivas Esports para hablar sobre Shadows, para hablar sobre la franquicia, un aula de Assassin's Creed en la noche de hoy. Entonces fue un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Hola, o al contrario, el placer ha sido mío y de verdad, como siempre, yo siempre contento de estar compartiendo el fandom por Assassin's Creed con toda la comunidad. Y muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron participando en el chat, que estuvieron escuchando, que van a escuchar el podcast más adelante en las plataformas. Y así ya cerramos este nuevo Spaces de Chivas Esports. Nuestro podcast semanal fue una felicidad muy grande para mí volver a leerlos, volver a escucharlos, a estar aquí con ustedes, porque todo lo que sucede en la industria de los videojuegos, que es trascendental, que es importante para nuestra comunidad, también es importante para nosotros y nunca dejaremos de hablar sobre eso. Nos escuchamos en la siguiente semana. Mientras tanto, cuídense mucho. Y de nuevo, el anuncio parroquial de siempre, que el ganador del código de Assassin's Creed Shadows, que nos que se rifó Ubisoft, ¿no? Para que se los regaláramos a ustedes en este Spaces. Va a salir hoy, se los van a etiquetar en el post, pero para ello ustedes tienen que estar siguiendo la cuenta de Chivas Esports, de Ubisoft y participar, ¿no? Ustedes que participaron de manera activa en el chat, en la conversación, van a estar participando. Entonces, muchas gracias por compartir este amor a los videojuegos junto con nosotros, este amor por Assassin's Creed, por estar aquí y nos escuchamos en la siguiente semana. Cuídense mucho y los mando un beso enorme, gigante. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Chivas Esports.